Minutos de clase que aún se pueden dictar. No hay puntero, hay que esperar el puntero. Doctor, perdón, la clase comienza a las 12:10. No, 12 yo tengo, 12, nada de 12 y 10. Es a las 12:10, doctor. No siempre, a las 12. Ustedes me cambian el horario y me pasan un papel. La clase está programada a las 12 del día. No, doctor, es a las 12:10. Y mientras tanto todavía sigo esperando porque no hay puntero. ¿Qué hora es? Bueno, vamos a aprovechar esto. Vamos a tomar una pruebita, mapa conceptual. Me sacan una hoja, me ponen su nombre y firman. Firman, por favor, para pasar a asistencia. ¿Ya? Mapa conceptual. Supongo que ya saben hacer mapa conceptual. Mapa conceptual. Pongan su nombre claro y firmen, por favor, de acuerdo a lo que está en su carnet, porque eso yo lo paso por la computadora. ¿Estamos? Y de paso hacemos lista. ¿Ya? Una sola pregunta. ¿Cómo se producen los diferentes mecanismos de transporte que estuvimos hablando la otra vez en la clase? Los diferentes tipos de transporte, transporte acoplado, etcétera, etcétera. Un mapa conceptual, me ponen los diferentes tipos de mecanismos por el cual la membrana permite el pasaje de las sustancias y después qué sustancias son las que van a pasar a través de estos mecanismos. ¿Estamos? ¿Cuáles son los mecanismos y cómo se mueven, qué sustancias son las que se mueven a ese nivel? Un par de minutos nada más, pues ojalá, hasta que traigan un puntero. ¿No?
Bien, listo, terminamos. Ya listo, entreguen por favor. Entreguen rápido, rápido. Pásenme. Mapa conceptual, ¿ah? ¿Saben qué mapa conceptual o no? Ah. Listo, ya. Bueno, ya no recibo entonces a nadie más. Bueno. Ya no recibo a nadie más. La carpeta, no se olviden de firmar. Ah, chucha, tengo que firmar. ¿Firmar? ¡Ay, que firma! Firma, ¿Pero dónde está? ¿No sé dónde está el mío? pero ya fue. Míralo. Les dije que firmen o no. ¿Firmaron? No se preocupen los que no han firmado, no se preocupen. No se preocupen los que no han firmado. Sí, miren, ahí sale mi firma, mi código como firma. Los que no han firmado. Mi código es mi firma. Oye, que alguien le muestre el horario para que salga ahí. No puedo razonar. ¿Qué? Ya. ¿En serio? Listo, vamos a empezar la clase entonces. Dime, papi, le dije. Si Listo, no, sale la gracias. parte de arribita de... Acabamos. Si no se puede... Bueno, la forma de pasar lista es esta. Lamentablemente no tengo para llamarles uno por uno. Y es lógico entender que yo no voy a confiar que pongan el nombre de sus compañeros también, por eso es que les pido la firma. Y tiene que ser la firma que aparece en su carnet, porque eso ahora se pasa en las máquinas. Entonces es la forma que vamos a tener para pasar asistencia. Vean ustedes que no vienen todos a escuchar la teoría y sin embargo quieren a distancia aprender medicina, ¿no? Entonces por eso el que viene de su libertad de ustedes, pero yo tengo que valerme después, porque cuando empiezan los reclamos porque salen jalados, justo reclaman los que no vienen. Entonces, ellos son los que reclaman y quieren tener el mismo derecho de ustedes que están acá. Entonces una manera de pasar lista es esta, y aparte que les voy evaluando lo que ustedes han escuchado en la primera clase, en las clases anteriores. Se supone que han debido haber leído siquiera para esta clase, pero generalmente todos leemos cuando ya nos enseñaron y ni siquiera leen lo que va a venir, porque es una cuestión de formación. El día de hoy lo que vamos a empezar es el capítulo ya de cardiofisiología, y vamos a desarrollar en estas clases diferentes tópicos de la parte básica de lo que viene a ser la función cardíaca
cómo se genera la actividad eléctrica, cómo genera cambios hemodinámicos. Todo eso vamos a tratar de desarrollar en las próximas, son 6 clases que están programadas. Se supone que los sábados empezamos a las 12. ¿Alguien les ha dicho que va a ser 12:10? Todos. En el horario que nos ha dado el internet sale 2:10, doctor. 12:10. Por otro lado, ya a partir del día lunes, el martes y por esta semana, el día miércoles, generalmente va a ser lunes, martes y jueves, el examen, el paso que daban para la parte de práctica y seminario, lo van a dar en estos 3 días. Ya creo que les han dividido a ustedes en grupos, por si acaso ya saben. Y como en esta semana viene lo de Jueves Santo, normalmente esperamos que los jueves den el paso, pero por esta semana lo vamos a hacer el día miércoles. Son las mismas 5 preguntas que ustedes tienen, tanto seminario y práctica se da a la vez. No les va a tomar más de 10 minutos, creo que lo van a hacer de 2:45 a 3, es más o menos lo que me han dicho, el día lunes, el día martes y en esta vez el día miércoles. No se cruza con la teoría porque la siguiente semana va a ser el día jueves. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el cambio porque tenemos el sistema y tenemos que utilizarlo. Entonces, la forma virtual, pero acá presencial. En domicilio sí no es conveniente hacerlo porque eso no funciona. ¿Estamos? Por otro lado, los de este día jueves de esta semana, los que tienen práctica, tienen que conversar con sus profesores para que ya lo recuperen. Porque la siguiente semana ustedes tienen que hacer un trabajo de campo en relación a la presión arterial, el peso y talla. Entonces, para eso ustedes tienen que haber ya recibido la clase de práctica, que la reciben los de esta semana, pero los del sábado tienen que ver la manera de recuperar. Yo lo que les he sugerido es que el sábado se recupere, pero parece que el sábado va a estar cerrada la universidad. Entonces ya con sus profesores, por favor, vean la manera de recuperar por tiempo. Les estoy diciendo que no se pudo hacer el informe. ¿Estamos? Bien, vamos a ver en relación ahora lo que vamos a desarrollar son las funciones del músculo cardíaco. Cómo es que el corazón logra funcionar y de qué manera. Si nosotros dividimos didácticamente el tejido muscular, ustedes recuerdan por la parte de histología, nosotros lo dividimos en 3 tipos. Lo que viene a ser el tejido muscular liso, el tejido muscular esquelético y el cardíaco. La diferencia está en que el tejido muscular liso, las fibras, la actina y la miosina, no están dispuestos en forma ordenada y en forma paralela. En cambio, en la fibra muscular, tanto la esquelética como en la fibra muscular cardíaca, en estas dos, la actina y la miosina se va disponiendo uno sobre otro en forma paralela y en forma ordenada. A eso se llama estriación transversal. Eso lo saben por histología. Entonces, la diferencia en el tejido muscular liso es que no hay estriación transversal. La actina y la miosina se disponen de otra forma, en una forma de malla. En cambio, en el esquelético y en el cardíaco sí hay estriación transversal. Hay una disposición ordenada de la actina y de la miosina. Pues bien, el músculo cardíaco es muy parecido al músculo esquelético. Sin embargo, hay ciertas diferencias. Una de ellas es que el músculo cardíaco tiene un solo núcleo. En cambio, la fibra muscular esquelética, dependiendo de que es muy extensa, muy larga, a veces necesita de varios núcleos. Por otro lado, la cantidad de mitocondrias en el músculo cardíaco es mayor que el del músculo esquelético. Y bueno, finalmente, si bien las conexiones de una fibra muscular con otra se hace a través de estos discos intercalares que le permite a una fibra estar conectada con la otra y con la que sigue, en el caso del músculo cardíaco, estos discos intercalares tienen una propiedad que permite que el estímulo, la orden eléctrica para que el músculo se contraiga o se relaje, se hace a través de estos discos intercalares, pero que tienen una zona de baja resistencia, de tal forma que permite que el estímulo rápidamente avance de una fibra cardíaca a otra, lo cual no sucede en el músculo esquelético. Si bien hay discos intercalares, no hay esta propiedad que permite que el estímulo eléctrico avance rápidamente a través de todo el corazón.
Pues bien, entonces esta fibra muscular es de tipo de estriación transversal. Es de estriación transversal. La actina y la miosina se disponen en forma paralela, ordenada. Y son fibras musculares que, dada su corta longitud, 150 micras, es suficiente contar con un solo núcleo. Sin embargo, por el gran trabajo que hace la fibra muscular, tiene una gran cantidad de mitocondrias. Entonces son ciertas características que diferencian a la fibra muscular cardíaca de la esquelética. Pues bien, el corazón cuando empieza a contraerse, lo hace como una unidad. Es decir, yo empiezo a estimular y generar una contracción en la parte alta de la aurícula, pues este estímulo va a avanzar a través de toda la aurícula, a través de todo el ventrículo, como una sola unidad. Y eso es lo que se llama el sincicio funcional. Funciona como una sola unidad. Lo que pasa en una fibra muscular pasa en la otra y en la otra. De tal forma, lo que sucede en la aurícula igual va a pasar en el músculo ventricular, pero la orden tiene que avanzar. Basta que la orden de contracción o de relajación empezó, esa orden va a avanzar a través de todo el músculo cardíaco, estableciendo una contracción o una relajación como una unidad. A eso se llama el sincicio funcional. ¿Por qué tiene importancia? Porque si hay una zona del corazón que se daña, si hay una zona del corazón que, por ejemplo, sufre un infarto, el infarto es que esas células se mueren, esas células ya no van a funcionar, y entonces como no van a funcionar esa zona, el estímulo viene y a través de esa zona muerta, necrosada, no puede avanzar. No puede avanzar porque ese es un tejido de cicatrización, no es músculo. El músculo es invadido una vez que es destruido por cicatriz. Entonces el estímulo ya no puede pasar de un sitio a otro porque hay una cicatriz. Y por eso es que el corazón empieza a funcionar mal. De ahí la necesidad de que todas las fibras musculares funcionen como una sola unidad, como un sincicio. Eso es lo que significa este término, permitir que todo el corazón trabaje como una sola unidad. Y para poder trabajar como una unidad, lo que sucede es que como hay una serie de fibras musculares, unas con otras, conectadas, las conexiones que vienen a ser estos discos intercalares son muy importantes. Estas conexiones, estos discos intercalares, es pues lo que le permite a una fibra llevar la información a la otra y a la otra, de tal forma que todo funciona como un sincicio. Entonces, de ahí la necesidad que nosotros tengamos estos discos intercalares, pero con ciertas características. Entonces vean ustedes en estas representaciones de la fibra muscular cardíaca, cómo estas múltiples fibras, que no son muy largas, están conectadas unas con otras a través de estos discos intercalares. Y bueno, lo que va a suceder en cada una de estas fibras musculares, es decir, lo que sucede en este cardiomiocito, en esta célula muscular del corazón, el cardiomiocito, lo que sucede en cada fibra va a suceder pues en todo el corazón. Para yo poder entender la función de todo el músculo cardíaco, basta con entender la función de cada una de estas fibras musculares, de cada una de estos cardiomiocitos. Dependiendo de cómo funcione cada cardiomiocito, funciona todo el corazón. ¿Estamos? Por eso el interés de saber qué pasa en un cardiomiocito. Entonces, el primer concepto importante, ojo, lo que sucede en cada uno de estos cardiomiocitos es lo que va a determinar la función cardíaca. Y entonces, estos cardiomiocitos están conectados con otros y con otros a través de estos discos intercalares que tienen dos elementos o dos puntos muy importantes que hay que tener en cuenta: los llamados desmosomas y las uniones en hendidura, o también llamados gap. Esas son las dos características más importantes de estos discos intercalares que le permiten tener una buena función. Entonces, la primera, los desmosomas. ¿Qué son estos desmosomas? Los desmosomas son lo que establece la fortaleza entre una fibra y otra. Es lo que va a determinar prácticamente
de que una fibra con otra esté conectada anatómicamente. Entonces, estos desmosomas son estructuras que le van a dar solidez a esa conexión. Mientras que las uniones gap son hendiduras que van a permitir que a través de estas hendiduras la orden eléctrica avance a través de una fibra a la siguiente y a la siguiente, pero sin mucha resistencia. ¿Para qué? Para que la orden pase rápido. Entonces, las uniones gap son fundamentales. ¿Por qué? Porque permite que la orden eléctrica de contracción o de relajación avance rápidamente a través de todas estas fibras, de tal forma que todo el músculo cardíaco se contraiga o se relaje. Entonces, es muy importante estas uniones gap, que son zonas de baja resistencia, mientras que el desmosoma lo que le da es fortaleza para que una fibra con otra estén unidas. En estos discos intercalares la resistencia lo da el desmosoma, muy diferente a las uniones gap, que es por donde va a pasar el estímulo eléctrico de una fibra a otra. Entonces vean ustedes que estas uniones gap lo que van a permitir es que el estímulo eléctrico avance en forma rápida. Entonces son estructuras que funcionan como conductores. Entonces, esta es la representación de lo que viene a ser una de estas conexiones llamadas conexinas. Ese es el término que se utiliza. Prácticamente estas conexinas que vamos a tener acá representado, esas conexinas pueden estar estructuralmente abiertas para que el estímulo avance, o puede cerrarse de tal forma que el estímulo eléctrico ya no avance. Entonces, si ustedes ven, acá hay 6 elementos, son 6 conexinas que determinan lo que se llama el conexón. Todo esto viene a ser el conexón, y acá está constituido por 6 conexinas. Entonces, estas 6 conexinas funcionan de una manera de una puerta, de tal manera que se pueden abrir para que la orden avance a través de este conexón, o se cierra. Esa es la función que tienen estas estructuras que se llaman uniones gap. Son hendiduras por donde yo voy a conseguir que la orden eléctrica pase de una fibra muscular. Acá puedo tener la representación de una fibra, y acá voy a tener otra fibra en este otro sector, y la forma en que el estímulo eléctrico puede pasar de una a otra es a través de estas uniones gap. Y en estas uniones gap vamos a tener estas estructuras que son los conexones. O sea, acá yo tengo un conexón, acá hay otro, acá hay un tercero. Estos conexones, que es la unión de 6 conexinas, estos conexones pueden estar cerrados de tal forma que la orden eléctrica no avance, o puede ser que se abra para que el estímulo eléctrico pueda avanzar de una fibra a otra. Esa es la importancia de estas estructuras, que son pues parte de lo que es la unión de una fibra con otra. Entonces, ojo, las uniones gap permiten el pasaje de los iones, la orden eléctrica que se genera pueda pasar de una fibra a otra. Pues bien, lo primero que debemos decir, lo que sucede en un cardiomiocito sucede en todo el corazón. Ese es el primer concepto. Si yo aprendo lo que sucede en cada fibra muscular, fácilmente voy a poder entender cómo funciona todo el corazón. Y un elemento que me permite que ese corazón funcione en forma coordinada, en forma conjunta, constituyendo lo que se llama un sinsisio, es precisamente las uniones gap. Entonces, los gap, ¿qué es lo que permite? El pasaje inmediato de ¿qué cosa? De la orden eléctrica, del llamado potencial de acción. La orden eléctrica se llama potencial de acción. Entonces, esa orden eléctrica podrá pasar de una fibra a otra a través de esas uniones gap. A través de las uniones gap, que son estructuras de baja resistencia para que esta orden eléctrica, para que este potencial de acción avance en forma rápida. Eso es lo que nosotros queremos. Pues bien, si ustedes recuerdan por histología, cuando hablamos de fibra muscular cardíaca, esta es la representación de la fibra muscular cardíaca.
Y vean ustedes que fácilmente se puede identificar una banda oscura a este nivel, y a ambos extremos vamos a tener acá una banda clara y acá otra banda clara. Y en la mitad de esa banda clara se va dibujando acá una línea. Acá se va dibujando una línea. Esa es la línea Z. ¿Vamos? ¿Por qué es importante? Porque el espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z, este espacio se denomina la sarcómera. Esto es histología. La sarcómera, ¿qué cosa es? Es la unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco. Nosotros decimos que todo lo que sucede en una fibra muscular sucede en todo el corazón. Bueno, veamos cómo es una fibra muscular. Pues la fibra muscular es un conjunto de sarcómeras. Es un conjunto de sarcómeras. Entonces, si yo entiendo cómo funciona cada sarcómera, entiendo cómo funciona una fibra muscular y entiendo cómo funciona el músculo cardíaco. Por eso es importante. El espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra línea Z es lo que se denomina la sarcómera, unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco. Y bueno, esta banda oscura que se va alternando con esta banda clara, acá nuevamente otra banda oscura, una banda clara, es producto de ¿qué cosa? De que los filamentos, la actina y la miosina, están dispuestos en forma ordenada y en forma paralela. Y entonces el filamento grueso en conjunto da una imagen de una banda oscura. La miosina da esta imagen. Mientras que las actinas, dispuestos también en forma ordenada, lo que dan es esta otra imagen, ¿no?, de la banda clara o banda. Entonces esto viene a ser una representación de lo que hemos estado viendo. Esto viene a ser la línea Z. Acá tenemos una línea Z y acá tenemos otra línea Z. La línea Z está justo en la mitad de la banda clara o banda I, justo en la mitad se dibuja esa línea Z de la banda clara o banda I, quedando en el centro lo que se denomina la banda oscura o banda A. Eso es por histología, eso deben recordarlo. Y entonces lo que podemos decir es lo siguiente: el espacio comprendido entre una línea Z y la otra línea Z es lo que viene a ser la sarcómera, unidad anatómica y funcional del músculo cardíaco. Entonces, una sarcómera está constituido por ¿qué estructuras? Por una banda oscura o banda A, más la mitad de una banda I y la otra banda, la otra mitad de la banda I. Esto es producto de ¿qué cosa? Vean ustedes que la actina y la miosina, acá está representado en esta barra oscura, a la miosina, el filamento grueso, que está dispuesto en forma ordenada y paralela, estriación transversal, y acá vamos a tener en rojo el filamento delgado, la actina, que también está dispuesto en forma ordenada y en forma paralela. Entonces vean ustedes, la sarcómera, que no debe medir más de 2.2 micras, eso es lo que está establecido, la fibra no debe medir más, es la unidad anatómica y funcional. Es el espacio comprendido entre esta línea Z y esta otra. Lo que suceda en esta sarcómera sucede en todas las sarcómeras, de tal forma que lo que va a suceder es que se genere una respuesta de la fibra muscular cardíaca, y lo que sucede en una fibra muscular cardíaca sucede en todo el corazón. Por eso la importancia de entender cómo funciona esa sarcómera. Y bueno, acá se representa el filamento grueso, la miosina, que en su superficie tiene estas cabezas o bastones. Así. Y por otro lado acá vamos a tener al filamento delgado, la actina, que tiene otra disposición. Entonces, lo que vamos a representar acá en el centro es la miosina, el filamento grueso, y acá vamos a tener al filamento delgado, la actina, siempre dispuesto en forma ordenada y en forma paralela. ¿Estamos? Muy bien. Este filamento grueso, llamado miosina, si ustedes ven en su superficie, tiene una rugosidad.
Y es que acá están las cabezas de la miosina o bastones de la miosina. Entonces vean un detalle, si yo voy a estar en este sector de acá, yo voy a tener la miosina, ¿estamos? Que tiene una cabeza o bastón. Pues bien, la cabeza o bastón de este sector es más o menos lo que viene a ser el micro. El micro, la cabeza o bastón tiene más o menos una angulación. Tiene una angulación. Y vamos a hacer que la actina, el filamento delgado, sea el puntero. De esta manera. ¿Por qué es importante? Porque para que se suceda la contracción yo necesito de calcio y de energía, y lo que va a hacer la cabeza de la miosina, lo que va a hacer el bastón, es cambiar su angulación. Esto es lo que hace. Este ángulo cambia este. Eso es lo que hace el filamento grueso miosina. La cabeza o bastón cambia el ángulo. Pero ¿qué pasa cuando cambia el ángulo? Vean ustedes, si yo tengo acá el filamento delgado, en el momento en que cambie el ángulo, arrastro a la actina sobre la miosina. Lo que estoy haciendo es arrastrar al filamento delgado sobre la miosina. De tal forma que todo este sector de la banda I se empieza a desplazar sobre la banda oscura o banda A. En presencia de calcio y con gasto de energía, el fenómeno de la contracción es un cambio en la angulación del bastón de la miosina, y eso arrastra a la actina sobre la miosina, desplaza de esa forma. Si yo me voy a este otro sector, yo voy a tener igual a la cabeza de la miosina, al bastón de la miosina, pero ojo, el ángulo va a estar en esta posición. Este va a ser la angulación. Y voy a tener acá a la actina. De tal forma que cuando llegue el calcio con gasto de energía, lo que hace esta cabeza o bastón, cambia el ángulo. Pero al cambiar el ángulo, nuevamente arrastro a la actina sobre la miosina. De tal forma que esta banda I se empieza a desplazar sobre la banda oscura o banda A. Producto de ese movimiento que hacen las cabezas o bastones de la miosina. En presencia de calcio y con gasto de energía, esos bastones o cabezas de miosina cambian su angulación y arrastran al filamento delgado, arrastran a la banda I sobre la banda.